para que se haya una solución. El día pasado tuvo una reunión de la propia Dirección de Transportes, porque el gobierno del estado se reunió con el municipal y hubo un acuerdo para que el municipio pusiera lo que es la señalización vertical, que es la pintura para señalar el cajón donde se estaciona el camión, y la paleta que va de manera vertical donde señala la parada del camión. Hasta el día de hoy, ya pasó un mes de esa reunión, nos informan de que no hay ni siquiera previsto de dónde se va a sacar el $500,000 de pesos que se necesita para costear la señalización vertical. El gobierno del estado, por medio de SECOME, ya empezó, y lo vimos por medio del grupo de comunicación hace 15 días, ya empezó a construir las banquetas y las rampas que hacen falta. Hay que recordar que son 130 paradas de camión que se requieren para que las 3 rutas puedan funcionar de manera adecuada. Y hago el llamado pues de manera muy respetuosa, porque he estado reuniéndome, ya fui con el director de finanzas, fuimos con el director de seguridad pública acompañado de los consejeros municipales del Consejo de Discapacidad, fuimos también con el profesor Julián Salvador, y hasta ahorita pues ahora sí que nadie agarra el tema, es decir, se echan la bolita unos a otros, dicen que no hay dinero, en finanzas dicen que no tienen instrucción todavía de buscar el recurso, y yo lo hago de manera muy respetuosa, porque no es posible que tengamos estos 3 camiones que fueron un esfuerzo grande del gobernador, un esfuerzo grande de la diputada Yolanda de la Torre, y que los camiones estén guardados. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura necesaria para que los camiones puedan operar. Y hago el llamado de manera muy respetuosa, porque no quisiéramos ver que los camiones siguieran guardados todavía mucho tiempo más, cuando ya se tiene lo más importante, que son los camiones, que son camiones de primer mundo, que costaron, pues ahora sí que varios millones de pesos, y que solamente nos estemos deteniendo por una infraestructura que no es ni siquiera tan costosa para el beneficio que va a haber en Durango de tener 3 rutas exclusivas para personas con discapacidad que van a marcar un antes y un después en este tema. Entonces, reiterar, hago el llamado, ojalá y se pueda atender de manera rápida. Yo creo que son 2 cosas. Primero, reconocer que sí es falta de recurso, pero yo creo que si se busca la forma, pues hay proveedores que pueden dar crédito para la pintura, no se tiene que pagar todo de contado, y yo creo que si se busca la forma, $500,000 de pesos no debe de ser un inconveniente para un ayuntamiento como Durango, más aún cuando es un tema muy sensible y muy necesario, que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Entonces yo creo que es ese tema. Y segundo, el que a lo mejor todavía no ha habido, pues ahora sí que un acuerdo real entre las propias direcciones de quién se va a hacer cargo, y ponerse ahora sí las pilas de ese, pues vamos a conseguir los recursos. Entonces hago este llamado, reitero, de manera muy respetuosa, para que se atienda de manera, pues ahora sí que rápida, porque ya pasó un mes y ni siquiera se ha empezado con los trabajos para poder echar a andar la infraestructura en las paradas de